La desgarradora tragedia de David Bisbal. Su esposa lo traicionó y tuvo una aventura con otra mujer. Hoy, una historia ha conmocionado a los fans de David Bisbal. ¿Qué se esconde tras los rumores de la repentina traición y una relación que supuestamente se rompió en silencio? ¿Es un dolor real o solo una sombra amplificada por la fama? En este video exploraremos las señales, las sospechas y el impacto emocional que ha conmocionado a sus fans. ¿Cuánto tiempo puede el amor resistir la fama? Mira para descubrirlo y formarte tu propia opinión. Comenta 1 para ver el video completo y no perderte nada. En una noticia que circuló durante semanas, el nombre de David Bisbal parecía estar rodeado de sospechas, silencio y versiones contradictorias. Fuentes cercanas a la pareja afirmaron que su relación se encontraba bajo constante presión, donde la fama no solo iluminaba, sino que distorsionaba cada gesto. No hubo declaraciones oficiales, pero sí miradas de reojo, horarios desfasados y un ambiente emocional que, según observadores perspicaces, se había vuelto frágil. En este contexto podrían haber surgido rumores de infidelidad, insinuando una relación extramatrimonial y dividiendo a la opinión pública entre el escepticismo y la compasión. Como periodistas, contrastamos lo dicho con lo visto. Apariciones públicas cuidadosamente meditadas, declaraciones cautelosas y un artista que prioriza su trabajo a la vez que protege su privacidad. ¿Refleja esto un dolor genuino o el impacto del incesante escrutinio mediático? Lo cierto es que esta historia toca un punto delicado. Cuando el amor se expone, ¿quién paga el precio más alto? Tanto fans como expertos coinciden en una cosa: la vulnerabilidad humana no desaparece con el éxito. Estamos rastreando los eventos, fechas, gestos y ausencias para comprender cómo se desarrolla una crisis cuando la verdad permanece oculta. ¿Y tú? ¿Crees que el silencio es una defensa o una admisión? Si aprecias al artista y quieres conocer todos los detalles de este análisis, dale me gusta a este video y sigue viéndolo para no perderte nada. Ese silencio que hoy rodea su vida privada contrasta con un pasado donde todo fue ruido, luz y vértigo. Para entenderlo, hay que retroceder en el tiempo, a finales de 2001, cuando un joven de Almería llegó a Barcelona, con una maleta ligera y una voz que todavía no sabía lo lejos que iba a llevarlo. En aquellos días, David Bisbal era uno más entre miles de aspirantes que hacían fila para una audición sin garantías. Nadie imaginaba que, meses después, su nombre se repetiría en hogares de toda España como un ritual nocturno. El punto de inflexión llegó en Posimov 2002, durante las galas de Operación Triunfo, grabadas en Terraza, donde su energía en el escenario empezó a diferenciarlo. No era solo potencia vocal, había una mezcla de nervio, sonrisa franca y una disciplina casi obsesiva. Técnicos de sonido recuerdan ensayos interminables. Profesores hablan de un alumno que pedía repetir tomas cuando el resto ya se había rendido. Esos detalles casi invisibles entonces hoy cobran sentido. Tras el programa, el impacto fue inmediato. En noviembre de 2002, su primer álbum, Corazón Latino, se lanzó desde Madrid y en pocas semanas alcanzó cifras históricas. Firmas de discos en Sevilla, Valencia y Barcelona colapsaron calles. Aeropuertos como Barajas se convirtieron en escenarios improvisados. En 2003, la gira cruzó América Latina, conciertos en Buenos Aires, Ciudad de México y Bogotá. Consolidaron una fama que ya no conocía fronteras. Cada noche el público coreaba canciones que hablaban de amor y esperanza, sin saber el peso que ese mensaje iba a tener en la vida del artista. Las señales de aquel éxito vertiginoso estaban ahí. Agendas sin descanso, vuelos nocturnos, entrevistas encadenadas. En Miami, durante sesiones de grabación, productores notaron su perfeccionismo extremo. En Los Ángeles, coreógrafos recuerdan cómo repetía pasos hasta el agotamiento. La imagen pública era la del triunfo absoluto, pero entre bambalinas empezaban a aparecer grietas, la dificultad para desconectar, la soledad de los hoteles, la presión de no fallar nunca. A mediados de la década, premios internacionales, colaboraciones y portadas confirmaron su estatus. Sin embargo, quienes lo acompañaron desde el inicio hablan de un rasgo constante: la necesidad de proteger lo íntimo. En Sinos Almería, visitas discretas a su familia. En Madrid, salidas sin fotógrafos cuando era posible. Hoy, al mirar atrás, esos gestos parecen premonitorios, como si el éxito tan celebrado hubiera enseñado también el valor del silencio.
Así se construyó el fenómeno: talento, trabajo incansable y una exposición que creció más rápido que cualquier manual para soportarla. Un ascenso fulgurante que explica por qué cada paso actual se observa con lupa y por qué el pasado vuelve una y otra vez para dar contexto a las preguntas del presente. Ese ascenso fulgurante solo se entiende si se mira aún más atrás, a un tiempo en el que la palabra fama no existía y la vida se medía por turnos, madrugadas y sacrificios. David Bisbal nació en 1979, en Almería, en un entorno humilde donde cada logro se ganaba a pulso. Su padre, boxeador y trabajador incansable, le enseñó pronto el valor de la disciplina. Su madre, empleada doméstica, sostuvo el hogar con una constancia silenciosa. La infancia transcurrió entre barrios sencillos, con veranos largos y calles polvorientas, donde el ruido del puerto se mezclaba con radios encendidas y canciones que sonaban como promesas lejanas. Desde muy pequeño, la música apareció como refugio. No había academias privadas ni instrumentos costosos. Había palmas, cassettes gastados y una voz que se afinaba imitando lo que escuchaba en casa. En el colegio, profesores recuerdan a un niño inquieto, más atento a los ritmos que a los libros, pero respetuoso y perseverante. A finales de los años 90, mientras muchos amigos buscaban trabajos estables, él aceptó empleos duros para ayudar en casa: albañilería, trabajos de mantenimiento, jornadas que empezaban antes del amanecer. En 1998, una lesión laboral marcó un punto de quiebre. La rehabilitación fue lenta y dolorosa, y ese paréntesis forzado lo empujó a replantearse el futuro. Fue entonces cuando la música dejó de ser solo un escape. En Almería, comenzó a cantar en bares y verbenas, a veces sin cobrar, a veces por unas monedas. Las noches terminaban tarde y los días empezaban temprano. El cansancio era constante, pero también la convicción. Amigos de aquella etapa hablan de ensayos en garajes, de cuadernos con letras tachadas, de una obsesión por mejorar que contrastaba con la precariedad del entorno. En 1999, se presentó a pequeños concursos locales. No siempre ganaba, pero cada escenario sumaba experiencia. Las señales de un carácter resistente ya estaban ahí. La forma de levantarse tras cada rechazo. La costumbre de escuchar más que hablar. El respeto casi reverencial por quienes le daban una oportunidad. En Osim Osiae, 2000, decidió dar el salto y probar suerte fuera de su ciudad, una decisión que implicó dejar la seguridad del hogar. Aquella despedida, hoy recordada con emoción, fue discreta y sin certezas. En una mochila llevaba poco más que ropa y esperanza. En la memoria, años de esfuerzo que no aparecían en titulares. Mirado desde el presente, ese origen explica mucho: la relación compleja con la exposición, la necesidad de controlar lo que se muestra y lo que se guarda. La infancia dura no fue solo un telón de fondo, fue una escuela. Cada dificultad dejó una huella que, con el tiempo, se transformó en fortaleza. Y aunque entonces nadie lo sabía, esas madrugadas de trabajo, esos escenarios improvisados y esos silencios familiares estaban construyendo, sin aplausos, los cimientos de todo lo que vendría después. Desde esos cimientos forjados en la escasez, su vida personal fue tomando forma con la misma cautela con la que aprendió a protegerse. David Bisbal nunca ocultó el vínculo profundo con sus padres, un anclaje constante incluso cuando la agenda lo llevaba lejos. En Ocios Almería, cada regreso era un ritual discreto. Comidas familiares sin cámaras, paseos breves por barrios conocidos y conversaciones largas que no necesitaban titulares. Con el paso de los años, su padre se convirtió en una figura de consejo y silencio. Su madre, en la presencia que ordenaba el caos con gestos sencillos. Quienes estuvieron cerca recuerdan llamadas nocturnas antes de conciertos importantes, una forma de volver a casa sin moverse del lugar. La paternidad llegó en un momento de máxima exposición. En 2010, el nacimiento de su hija. Ella marcó un giro íntimo que se percibió en los detalles. Horarios reconfigurados, prioridades redefinidas, una sonrisa distinta en los escenarios. Miami se volvió un punto de equilibrio entre trabajo y familia. Allí aprendió a vivir con la contradicción de ser un rostro público y un padre que quería pasar desapercibido en el parque. Las primeras imágenes, medidas y cuidadas, dejaban ver un intento consciente de separar mundos. Años después, quienes revisan entrevistas antiguas detectan señales, referencias constantes al tiempo como bien escaso, la insistencia en proteger lo esencial. El camino sentimental fue tan observado como cambiante.
Tras etapas de aprendizaje y rupturas silenciosas, en 2018 formalizó una relación que parecía devolverle calma. El matrimonio en 2018 se celebró lejos del ruido habitual y 2019 trajo un nuevo capítulo con el nacimiento de su hijo, Mateo. De nuevo, Miami, como escenario. De nuevo la logística de una vida partida entre estudios, aeropuertos y noches en vela. Amigos cercanos hablan de un padre meticuloso, atento a rutinas, con una necesidad casi física de estar presente pese a la distancia. Con los años, la familia se convirtió en un eje narrativo que aparecía y desaparecía según el momento. En Madrid, visitas breves entre promociones. En Almería, reencuentros que restauraban la normalidad. Las señales que hoy se leen con otros ojos estaban ahí. La reducción de exposiciones innecesarias. El cuidado extremo del lenguaje al hablar de lo íntimo. La elección de mostrar solo fragmentos. Incluso en redes, los gestos eran calculados, no por frialdad, sino por una protección aprendida desde la infancia. La relación con sus padres envejeció con él. Las preocupaciones cambiaron de tono. Las conversaciones se hicieron más pausadas. En entrevistas de mediados de la década de 2000 se percibe una voz más reflexiva cuando menciona el hogar, como si cada referencia fuera una promesa de continuidad. La paternidad, dicen quienes lo conocen, lo volvió más paciente y a la vez más exigente consigo mismo. El calendario seguía lleno, pero la brújula apuntaba a otro norte. Así, entre aeropuertos y rutinas domésticas, fue construyendo una intimidad a prueba de focos. No se trató de esconder, sino de elegir. Y en esa elección, padres e hijos ocuparon el centro de una vida que aprendió a convivir con la fama sin entregarle lo esencial, dejando pistas sutiles que hoy permiten comprender mejor cada silencio y cada paso medido. Esa intimidad cuidadosamente protegida se volvió aún más evidente cuando la conversación empezó a girar, de manera casi imperceptible, hacia su estado físico y mental. En los últimos años, la salud de David Bisbal dejó de ser un asunto anecdótico para convertirse en una variable central de su agenda. No hubo anuncios alarmistas ni comunicados formales. Hubo ajustes. En Pono 2022, durante ensayos en Madrid, miembros del equipo notaron pausas más largas entre canciones y una atención obsesiva al calentamiento vocal. Detalles mínimos que, con el tiempo, cobraron sentido. Las giras posteriores reforzaron esa lectura. En 2023, en Buenos Aires, cancelaciones parciales y reprogramaciones se explicaron por cuidado preventivo. En Ciudad de México, los horarios se acotaron y las ruedas de prensa se redujeron. Nada grave, decían. Pero quienes observan de cerca hablan de un cambio de ritmo consciente. Menos noches sin dormir, más días de recuperación. En Miami, ciudad donde pasa largas temporadas, incorporó rutinas de entrenamiento suaves y sesiones de fisioterapia que antes no figuraban en su calendario. La voz, su herramienta principal, fue el termómetro. Foniatras consultados en Los Ángeles recomendaron descansos estratégicos tras periodos de alta exigencia. En entrevistas recientes, el propio artista mencionó la importancia de escuchar el cuerpo, una frase que contrasta con la autoexigencia de etapas anteriores. Al revisar archivos, aparecen señales tempranas, entrevistas acortadas en 2019, silencios tras conciertos especialmente intensos, una disciplina nueva alrededor del sueño. El componente emocional también entró en la ecuación. La presión sostenida, los cambios personales y la exposición constante dejaron huella. En 2024, durante un evento benéfico en Sevilla, su semblante sereno ocultaba una fatiga que algunos interpretaron como cansancio acumulado. Psicólogos del entorno artístico señalan que el equilibrio entre vida privada y escenarios no es automático, se construye con decisiones difíciles. En su caso, la salud mental se abordó con la misma discreción que todo lo íntimo. Menos ruido, más estructura. Los viajes se planificaron con márgenes amplios. En Apo, Barcelona, sesiones de grabación se espaciaron para evitar sobrecargas. En Almería, regresos más frecuentes funcionaron como anclas de recuperación. Amigos cercanos hablan de caminatas al amanecer, de una alimentación más ordenada, de la renuncia consciente a ciertos compromisos, no por debilidad, sino por estrategia. Hoy, el presente se define por ese equilibrio frágil pero deliberado. No hay urgencias públicas ni alarmas, pero sí una atención constante a las señales. La salud dejó de ser un trasfondo y pasó a ocupar el centro silencioso de sus decisiones. Y en ese cuidado meticuloso, hecho de ajustes y silencios, se revela una etapa distinta.
la de quien aprendió que sostener una carrera larga exige, antes que nada, sostenerse a uno mismo. Ese cuidado aprendido con los años se refleja en una vida que nunca fue lineal, sino una sucesión de decisiones tomadas bajo presión. La trayectoria de David Bisbal avanzó entre escenarios y aeropuertos, pero también entre dudas íntimas que rara vez se contaron. Tras consolidarse en España, el mapa se amplió de forma irreversible. Miami se convirtió en base operativa a mediados de los años 2000, un punto estratégico para grabar, negociar y ensayar lejos del ruido cotidiano. Allí, entre estudios de Coral Gables y reuniones discretas en Brickell, se fraguaron proyectos que marcarían etapas completas. Los discos no fueron solo lanzamientos, sino estados de ánimo. Cada producción tuvo un calendario preciso, meses de escritura en hoteles, semanas de grabación intensiva, giras diseñadas al milímetro. En Timo 2006, las sesiones se extendieron en Los Ángeles, con productores que exigían perfección técnica y emocional. En 2009, la agenda incluyó Nueva York y San Juan, ciudades donde el público latino consolidó una relación de cercanía. Las fechas, vistas hoy, revelan picos de intensidad seguidos de pausas necesarias, como si el cuerpo y la mente pidieran treguas programadas. La vida pública avanzaba en paralelo. Premios, alfombras rojas y galas benéficas en Madrid, Barcelona y Sevilla dibujaban una presencia constante. Sin embargo, detrás del brillo, el ritmo tenía costos. Entrevistas de No 2011 y No 2012 muestran respuestas más medidas, menos impulsivas. Observadores atentos señalan un cambio en la forma de hablar del futuro. Menos promesas, más cautela. La madurez no llegó de golpe, se fue filtrando en pequeños gestos. A partir de 2015 Pause, la carrera incorporó una dimensión de mentoría implícita, colaboraciones con artistas jóvenes, ensayos compartidos y consejos fuera de cámara. En Madrid, durante pruebas de sonido, se le vio explicar dinámicas de respiración y cuidado vocal. En Bogotá, tras un concierto, permaneció conversando con técnicos locales sobre logística y tiempos. Son escenas que no ocuparon titulares, pero que hablan de una vida profesional que se expandía más allá del foco. La relación con el público también evolucionó. Las giras de 2017 y 2018 priorizaron repertorios que equilibraban nostalgia y presente. En Buenos Aires, el setlist alternó clásicos con canciones recientes, un diálogo entre etapas. En Ciudad de México, el escenario se simplificó, dejando espacio a la voz. Señales de una elección consciente. Menos artificio, más esencia. El calendario internacional siguió siendo exigente. Europa, América Latina y Estados Unidos se alternaron con precisión quirúrgica. En París, encuentros promocionales se concentraron en jornadas únicas. En Roma, entrevistas breves reemplazaron largos recorridos mediáticos. El objetivo parecía claro: preservar energía sin desaparecer. Ese equilibrio se sostuvo incluso en años complejos, cuando la vida personal exigía atención silenciosa. Con la llegada de la década de 2020, la vida profesional se reordenó. En Barcelona, sesiones acústicas mostraron una cercanía distinta. En Almería, apariciones puntuales reforzaron el vínculo con el origen. Archivos audiovisuales de 2021 y 2022 permiten ver una presencia más calmada, una mirada que se toma tiempo. No es retirada, es administración del tiempo. El oficio, aprendido desde la escasez, siguió guiando decisiones. Ensayos más cortos pero más concentrados, viajes con días de margen, equipos estables que entendían los silencios. En Miami, el estudio volvió a ser refugio. En Madrid, el escenario, un lugar de encuentro dosificado. La vida en su conjunto se organizó como una gira de largo aliento, con paradas necesarias para no perder el rumbo. Así transcurre una existencia hecha de capas. El joven que salió de Almería, el artista que conquistó continentes, el hombre que aprendió a dosificar. Cada fecha, cada ciudad, cada pausa dejó marcas que hoy se leen como señales anticipadas. No hay una sola línea que explique el recorrido, sino una trama de decisiones, tiempos y lugares que siguen desplegándose, sin prisa, en el presente continuo de una vida en movimiento. Ese presente en movimiento se apoya en una cartografía vital cada vez más precisa, donde los años se leen por ciudades y decisiones. En David Bisbal, la vida no se organizó por etapas cerradas, sino por transiciones. A comienzos de Ponchinoso 2021, con la industria ajustándose a nuevas reglas, optó por formatos más íntimos. En
Madrid, ensayos a puerta cerrada redefinieron repertorios. En Barcelona, pruebas técnicas priorizaron la cercanía del sonido. No fue una retirada, sino una adaptación que reveló otra forma de habitar el escenario. El trabajo de estudio volvió a ganar peso. Miami recuperó su rol como laboratorio creativo, con semanas de composición intercaladas con pausas reales. Productores que lo acompañaron entonces recuerdan sesiones matinales y finales tempranos, una logística impensable en otras épocas. En Los Ángeles, colaboraciones puntuales se cerraron sin alargar calendarios. La consigna era clara: avanzar sin desgaste. Ese cambio, hoy evidente, se insinuaba ya en entrevistas de 2018, donde hablaba de carreras largas y ritmos sostenibles. La vida pública siguió un patrón selectivo. En Sevilla, participaciones benéficas se concentraron en eventos concretos. En Valencia, encuentros con estudiantes de música se realizaron fuera de focos. En Bogotá, tras un concierto en I 2022, se quedó conversando con técnicos locales sobre acústica de recintos históricos, una escena mínima que pasó inadvertida, pero que describe una relación madura con el oficio. Las giras se diseñaron con bloques regionales para evitar saltos innecesarios, una ingeniería del tiempo que protegía energía y voz. El vínculo con el origen se fortaleció sin alardes. Almería apareció en el calendario como pausa estratégica. Caminatas, visitas familiares, silencios que ordenan. Archivos de 2021 muestran apariciones breves en actos locales, siempre discretas. Ese regreso recurrente no fue nostalgia, sino método. Quienes lo conocen señalan que allí se recalibran prioridades y se toman decisiones sin ruido externo. En paralelo, la narrativa artística incorporó capas de lectura. En Buenos Aires, 2023, el repertorio incluyó versiones despojadas que dejaban espacio al relato entre canciones. En Ciudad de México, la escenografía se simplificó para favorecer la escucha. No fue casual. La vida, decantada por experiencias intensas, pedía un lenguaje más directo. Las señales estaban en la elección de tempos, en los silencios sostenidos, en la respiración antes del estribillo. La relación con los equipos también evolucionó. Plantillas estables, roles definidos, confianza mutua. En Bon París, jornadas promocionales se comprimieron a una sola mañana. En Roma, entrevistas se pautaron con descansos reales. La profesionalización del cuidado no restó ambición, la redirigió. El calendario, antes expansivo, se volvió inteligente. A mediados de 2024, la agenda combinó estudio y escenario con precisión quirúrgica. En Barcelona, sesiones acústicas para públicos reducidos exploraron otra intimidad. En Miami, el estudio volvió a ser refugio creativo. Observadores atentos detectaron una constancia nueva. Menos anuncios, más hechos. La vida se narraba sola a través de elecciones. El aprendizaje acumulado se expresó también en cómo se manejaron los imprevistos. Reprogramaciones sin dramatismo, comunicaciones breves y claras. En Lisboa, un cambio de horario se resolvió con transparencia. En Santiago de Chile, un ajuste técnico se explicó sin excusas. La confianza con el público, construida durante años, permitía esa honestidad operativa. Así, la existencia siguió desplegándose como una gira de fondo, con paradas necesarias y trayectos medidos. No hay una línea recta ni un punto de llegada declarado. Hay ciudades que regresan, decisiones que se afinan y señales que, vistas en retrospectiva, siempre estuvieron ahí. La búsqueda de equilibrio, la protección de lo esencial, la voluntad de sostener el camino sin perderse en él. Ese equilibrio afinado fue dando paso a una manera distinta de atravesar el tiempo, donde cada año sumó capas a una biografía que nunca se detuvo. En David Bisbal, la vida siguió articulándose a partir de decisiones pequeñas, casi invisibles, pero constantes. A finales de 2024, la planificación anual mostró un patrón nuevo: menos desplazamientos intercontinentales seguidos, más estancias prolongadas en un mismo lugar. Madrid volvió a funcionar como nodo creativo, con semanas completas dedicadas a ensayos de formato reducido, mientras Miami sostuvo su rol de base técnica lejos del ruido promocional. Las señales de esta transformación estaban en los márgenes. En Granada, durante una prueba de sonido en un recinto histórico, pidió ajustar la acústica para favorecer la voz natural, prescindiendo de efectos. En Zaragoza,
Optó por un encuentro breve con estudiantes de conservatorio sin cámaras ni comunicados. Son gestos que no hacen titulares, pero dibujan una ética del oficio. Estar cuando aporta, retirarse cuando no es necesario. La relación con el tiempo cambió de escala. Si antes los meses se medían por lanzamientos, ahora se medían por procesos. En Barcelona, 2025. Sesiones de composición se extendieron sin fecha de cierre, permitiendo que las canciones maduraran. En Valencia. Un retiro corto sirvió para ordenar ideas y repertorios. Productores que compartieron esas semanas hablan de un método paciente, de maquetas que se dejaban reposar y volvían a escucharse días después, algo impensable en etapas de urgencia. El contacto con el público se volvió más narrativo. En Bilbao. Una presentación incluyó pausas para contextualizar canciones, hilando recuerdos de ciudades y épocas. En A Coruña, el setlist dialogó con el entorno incorporando arreglos más sobrios. La vida, al filtrarse en el escenario, cambió la manera de cantar. No fue un giro brusco, sino una deriva natural. En paralelo, la logística siguió ajustándose. Viajes con equipos reducidos, hoteles cercanos a los recintos, agendas que respetaban el descanso. En París, entrevistas concentradas en una franja horaria. En Bruselas, desplazamientos a pie entre compromisos. Esas decisiones, aparentemente menores, sostuvieron una continuidad que evitó el desgaste acumulado de otras décadas. El vínculo con América Latina mantuvo su intensidad, pero con otra cadencia. En City Asia, Lima. 2026, conciertos espaciados permitieron ensayos locales y encuentros técnicos. En Santiago de Chile, pruebas acústicas se realizaron con antelación para evitar ajustes de último minuto. La vida itinerante seguía, pero con márgenes humanos. La memoria también encontró su lugar. Archivos personales revisados en Pandias, Almería. Rescataron cuadernos antiguos, letras tachadas, fechas subrayadas. Ese material, lejos de convertirse en nostalgia, funcionó como brújula. Amigos cercanos recuerdan conversaciones largas sobre lo aprendido, sobre lo que conviene repetir y lo que no. La biografía se leía a sí misma para seguir avanzando. A nivel creativo, las colaboraciones se eligieron por afinidad más que por impacto. En Lisboa. Una sesión improvisada derivó en un tema íntimo. En Roma. Un encuentro casual con músicos locales abrió caminos sonoros nuevos. No hubo prisas por anunciar nada. La vida, entendida como proceso, reclamaba discreción. La escena pública acompañó ese ritmo. Apariciones contadas, discursos breves, presencia medida. En Sevilla, una gala benéfica mostró un tono cercano. En Málaga, una charla universitaria abordó la carrera como maratón, no como sprint. Las señales de una filosofía asentada se multiplicaban. Así, la existencia continuó desplegándose sin necesidad de subrayados finales. Años, ciudades y decisiones se entrelazaron en un recorrido que siguió abierto, sostenido por la experiencia y la atención al detalle, avanzando con la calma de quien aprendió a habitar su propio tiempo, mientras el camino permanece en marcha. Ese avanzar sin subrayados finales se sostuvo, también, en una relación cada vez más consciente con la memoria pública y privada. En la vida de David Bisbal, los años recientes mostraron una gestión distinta del recuerdo, no como archivo inmóvil, sino como material vivo. A comienzos de 2026, en Madrid, dedicó varias semanas a revisar grabaciones de directos antiguos con su equipo técnico, no para reeditar, sino para detectar patrones de desgaste y acierto. De esas sesiones surgieron ajustes invisibles para el público, cambios de tonalidad en determinados pasajes, reordenamientos del repertorio para proteger la voz en tramos críticos. La vida cotidiana acompañó esa precisión. En Barcelona. Estancias prolongadas permitieron una rutina estable que contrastaba con la itinerancia de otros periodos. Caminatas tempranas por barrios tranquilos, ensayos a media mañana, tardes sin compromisos públicos. Son escenas que no dejan rastro mediático, pero que sostienen una continuidad interior. En Miami, el estudio se convirtió en un espacio híbrido. Creación y descanso compartían calendario, con días enteros reservados a la escucha sin grabar una sola nota. Las señales de esta etapa estaban dispersas desde antes. Entrevistas de 2020 y 2021, revisadas hoy, dejan ver una insistencia en la palabra duración. No éxito, no impacto, sino duración. En Valencia, durante un encuentro profesional habló de cuidar los márgenes como quien cuida el centro. Aquella frase pasó desapercibida. Ahora se entiende como declaración de método.
El vínculo con los equipos se consolidó en torno a esa idea. Plantillas reducidas, roles claros, decisiones compartidas. En Bilbao, una prueba de sonido se alargó más de lo previsto para afinar matices. Al día siguiente, el concierto fluyó sin sobresaltos. En Alicante, un ajuste técnico se resolvió con antelación suficiente para evitar tensiones. La vida laboral se ordenó para que el escenario dejara de ser un campo de urgencias. La relación con el público evolucionó hacia una escucha mutua. En Gran Canaria, 2027. El silencio entre canciones fue tan elocuente como los aplausos. En Murcia, un cambio de tempo invitó a la respiración colectiva. Son decisiones artísticas que dialogan con una biografía que aprendió a decir no cuando era necesario y a esperar cuando convenía. Los viajes internacionales continuaron, pero con otra lógica. En Tutu, Montevideo. El cronograma incluyó días previos para aclimatación. En Asunción, encuentros técnicos locales evitaron desplazamientos innecesarios. La vida en tránsito se volvió habitable. Y en Almería, retornos regulares cerraron el circuito, no como nostalgia, sino como recalibración periódica. El archivo personal siguió ampliándose. En Pullaux 2028. La revisión de cuadernos antiguos reveló letras incompletas que encontraron por fin su lugar. No se trató de rescatar el pasado, sino de permitirle concluir. En Lisboa. Una sesión íntima dio forma a una canción nacida años antes. En Roma, un arreglo minimalista resolvió una idea que había quedado en suspenso. La vida, entendida como proceso, reclamó paciencia. La escena pública acompañó ese pulso. Apariciones contadas, discursos breves, foco en el trabajo. En Málaga, una charla con estudiantes abordó la carrera como suma de decisiones pequeñas. En Sevilla, un evento solidario priorizó el propósito por encima del escaparate. Las señales de una madurez operativa se multiplicaron sin necesidad de proclamarse. Así, el recorrido siguió extendiéndose por capas superpuestas. Oficio, tiempo, cuidado. No hubo giros abruptos ni anuncios definitivos, hubo continuidad. Ciudades que regresan, métodos que se afinan, silencios que ordenan. La vida avanzó en esa tensión productiva entre movimiento y pausa, dejando abiertas las páginas siguientes mientras el camino, atento y sostenido, continúa desplegándose. Ese camino atento siguió abriéndose con una lógica interna que priorizó la coherencia antes que el ruido. En la vida de David Bisbal, los últimos tramos se ordenaron por decisiones que parecían pequeñas pero acumulativas. En Indio 2029, por ejemplo, eligió establecer bloques creativos de varias semanas en Madrid y Barcelona, evitando el vaivén de trayectos cortos. Ese método permitió ensayos profundos, con ajustes finos en dinámicas y respiración que no se improvisan en giras fragmentadas. Técnicos recuerdan cómo se redibujaron mapas de luces y se recalibraron monitores para favorecer la escucha natural, una preferencia que ya se insinuaba años atrás y que entonces quedó formalizada. La relación con el estudio adoptó una cadencia casi artesanal. En Miami, se reservaron jornadas completas sin grabación, dedicadas solo a escuchar tomas antiguas y nuevas con distancia crítica. En Los Ángeles, colaboraciones se cerraron por afinidad tímbrica y no por calendario. Ese criterio, aplicado con constancia, dejó ver una biografía que aprendió a decir todavía no sin ansiedad. Señales previas estaban ahí. Entrevistas de mediados de la década anterior, donde insistía en la idea de esperar a que la canción pida salir. La vida itinerante continuó, pero con estaciones elegidas. En Ámsterdam, una residencia corta permitió probar formatos íntimos con público reducido. En Viena, el enfoque acústico exigió reordenar el repertorio para respetar la arquitectura del lugar. Esas experiencias no buscaban novedad, sino precisión. El oficio se afiló en el detalle y el detalle ordenó la biografía. El vínculo con el origen siguió operando como contrapeso. En Almería, regresos periódicos coincidieron con fechas fuera del calendario público, lo que permitió una normalidad silenciosa. Amigos cercanos hablan de rutinas simples y de conversaciones largas, sin urgencias. Ese retorno recurrente funcionó como un metrónomo vital, una forma de recalibrar antes de cada nuevo tramo. A nivel profesional, la mentoría se volvió explícita. En 2029, encuentros con músicos emergentes en Valencia y Cádiz se realizaron sin cámaras, centrados en técnica vocal y gestión del tiempo. No fue un gesto institucional, sino un intercambio práctico.
Quienes participaron recuerdan insistencias en el descanso, en la escucha del cuerpo, en la honestidad con el propio límite. Esas lecciones que no ocupan titulares dibujan una vida que integra aprendizaje y transmisión. La escena pública acompañó esa madurez con discreción. En San Sebastián, una aparición puntual priorizó el propósito cultural sobre la visibilidad. En Pamplona, un ajuste de agenda evitó sobrecargas innecesarias. La biografía se escribió con tinta sobria, menos anuncios, más continuidad. Los viajes a América Latina mantuvieron su intensidad.